La longueur du dialogue que j'ai à avoir Es noticias. Enlace social, noticias. Televisión en internet. En www.estvnoticias.com. Con información de espectáculos, política, deportes, cine, casos, salud. Y te contacta con instituciones para resolver tu problema. De todo en Es Noticias. 8 de la noche con 12 minutos es el tiempo del centro de la República Mexicana. Es un gusto transmitir para ustedes completamente en vivo a través de ABC Radio 760 de amplitud modulada. El día de hoy, pues un programa completo, un programa donde estaremos debatiendo en este espacio informativo lo que han originado las marchas de este movimiento 132. Un movimiento que surge, como usted lo sabe, auditorio, de aquella situación que ocurrió en la Universidad Iberoamericana cuando acudió el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, donde, pues sabemos que no fue bien librado, aunque sabemos que por el Partido Revolución Institucional, quienes dijo que eran provocadores y que eran de otros partidos. Y saludamos con mucho gusto en esta mesa, como siempre, a nuestros compañeros expertos, Eliseo Cruz y don Pedro Pérez. Eliseo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Sergio Gutiérrez, auditorio de STVnoticias.com, ABC Radio, José María Rivera, don Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Pues una noche fresca, más tranquila hoy en materia de vialidad, sobre todo, comparada con el día de ayer. En Paseo La Reforma y avenidas del centro histórico aledañas, pues estaban convulsionadas por esta marcha. Así es, esta marcha de los jóvenes universitarios Yo Soy 132. Vamos a hablar sobre este tema y muchos otros. Quédese aquí con nosotros presentes. Don Pedro Pérez Olvera, buenas noches. Buenas noches, pues sí, todas esas marchas lo que ha provocado, gracias a los Twitter y toda la tecnología que hay en este momento, pues ha ayudado a que los jóvenes por primera vez tengan esas manifestaciones que han hecho. Yo me refiero a manifestaciones de decir lo que ellos sienten. Entonces, además de que se han presentado ya en Paseo de la Reforma, ya demostraron el poder que tienen como estudiantes, y pues volvemos a los años donde los estudiantes movían el país, y ojalá lo hagan también con un orden y como lo han hecho, manifestándose de esa manera, que eso es lo que viene a ayudar a la democracia. José María Rivera, precisamente en las redes sociales y en la transmisión a través de internet. Buenas noches, Chema. Muy buenas noches a todo el auditorio de STV Noticias, ABC Radio. Sí, unas redes sociales que se está viendo a partir de las elecciones pasadas de Estados Unidos, se vio que eran importantes. También lo que sucedió en Egipto fueron muy importantes para lo que pasó en Egipto, y aquí en México pues también moviendo mucha gente. Pero también te recordar que se hace un cálculo de que menos del 7% de la gente que mueve redes sociales es el que va a votar, son de los que pueden influir en las elecciones. Entonces, las redes sociales son importantes, pero en este país todavía como que... Y las redes sociales, sabemos que la mayoría de los que la mueven son los jóvenes, son los que están ahí, y que sin duda van a ser pues un porcentaje aceptable. 14 millones de jóvenes son los que podrían votar el próximo 1 de julio. No, un 2-3% que signifique la diferencia ahí. 15 millones de votos fue en el 2006, ¿verdad? Tengo entendido. 15 millones de votos para... Total. 15 millones para 30 más o menos, ¿no? Sí, total. Para los dos candidatos, entre López Obrador y Calderón, sí. Exactamente. Sí, 15 millones uno y 14,700 fracciones. Sí, el Instituto Federal Electoral hace unos cuantos minutos ha dado a conocer a través de su Consejo General que se ha aprobado ya el padrón y la lista nominal de electores que servirán pues como base en la elección del 1 de julio. Y auditorio de STVnoticias.com, ¿saben ustedes cuántos mexicanos podrán votar el próximo día 1? 84,464,313 ciudadanos, y la lista nominal de electores por 79,454,000. Casi 80 millones de mexicanos podrán votar el próximo 1 de julio. Bien, pues acompáñenos, quédese de aquí hasta las 9 de la noche. Vamos a enlazarnos más adelante con una estudiante de la Universidad del Valle de México,
quien forma parte de este movimiento Yo Soy 132. También estaremos platicando con un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, con el licenciado Eduardo Sadot, quien también nos dará una opinión, y aquí estaremos debatiendo sobre a ver qué es lo que ocurre con estas movilizaciones. Pero antes, el compromiso que hemos hecho con el auditorio de mostrarle pues los audios de lo más importante que hayan propuesto en la semana los candidatos a la presidencia de la República. Escuchemos esta cápsula. La decisión de los mexicanos. 2012. Las campañas políticas de los candidatos presidenciales. No estoy proponiendo un gobierno de coalición. Lo he propuesto porque con responsabilidad y seriedad retomo las agendas que ustedes han discutido en esta cumbre. De ser electa, asumiré estas propuestas por convicción. ¿Qué pueden esperar de regreso del PRI a la presidencia de la República? Y lo que vengo a fijar aquí es el absoluto respeto a nuestro marco democrático, a saber o impulsar la construcción de acuerdos a partir de la diversidad y pluralidad política y de opinión que tiene el país, y donde claramente no pretendo hacer un gobierno que difícilmente, imposible, pueda hacerlo bajo la unanimidad, pero sí bajo aquello que inspire la construcción de acuerdos a partir de las coincidencias. También adiestrada, moralizada, para que en la medida que se tenga esta policía se pueda ir retirando gradualmente al ejército de las calles. Una vez que se tenga esta policía, no se puede hacer eso por decreto, pero sí se necesita tener una buena policía para garantizar la seguridad pública. De utilizar su fuerza legítima de manera eficaz, de manera eficiente y en el marco de la legalidad. Y un Estado que es incapaz de usar la fuerza legítima, su propia fuerza legítima, en defensa de los intereses colectivos, es un Estado disfuncional. Es un Estado que no va a permitir o a promover la construcción o reconstrucción del Estado de Derecho. 8 de la noche, 19 minutos. Cosas que dicen somos neutrales, a mí me suena muy extraño. ¿Hay alguien aquí que de veras piense votar por Peña Nieto? ¿Hay alguien aquí que piense? No me vas a decir lo que voy a decir. Me viene la palabra a la uso, compañero. Queremos que la situación actual de miseria, desigualdad, pobreza y violencia sea resuelta. Las y los jóvenes de México creemos que el sistema político y económico no responde a las demandas de todos los mexicanos. Si ves atrás de mí, sí te puedo, o sea, jamás nos pudimos imaginar nada de esto y ni siquiera lo hicimos imaginando que íbamos a juntar tanta gente. Hicimos lo que... Bueno, pues ahí está un pequeño resumen de audios de lo que ocurrió ayer allá en la Estela de Luz, en esta marcha que hicieron los jóvenes. Bueno, vamos a comenzar con esta plática, esta conversación, este debate con pues un personaje que estuvo ayer precisamente en la marcha. Saludamos en la línea telefónica a Florencia. Ella es estudiante de la Universidad del Valle de México. Florencia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. También en la otra línea telefónica está el licenciado Eduardo Sadot Morales Figueroa. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. Licenciado Sadot, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches y buenas noches a su auditorio.
Muchas gracias, pues aquí en cabina les saludamos Eliseo Cruz, Pedro Pérez, Chema Rivera y Sergio Gutiérrez aquí en el micrófono. Eliseo Cruz, bueno, rápidamente, ¿qué fue lo que viste por ayer? ¿Qué percibiste? ¿Qué ocurrió? Sí, después de las 6 de la tarde, ahí en la Estela de Luz, Paseo La Reforma, pues se comenzaron a juntar estos jóvenes. Había pues mucha preocupación al principio que se fuera a cometer algún desorden. De hecho, al micrófono llamaban a pues que todo se condujera por el camino de pues de la legalidad, del orden. Hacían llamado a que no se realizaran pintas y mucho menos, y fue como se realizó, créeme Sergio, una marcha con mucho orden, y bueno, llegó hasta el Zócalo capitalino. En verdad que hubo una gran participación. Florencia, ¿tú cómo lo viste? Pues efectivamente vi mucha organización por parte de todos los estudiantes, pues mucha unión, a pesar de ser estudiantes de distintas universidades, incluso a pesar de que no todos tienen las mismas ideologías políticas, sin embargo, pues sí la unión en cuanto a la exigencia de la libertad de expresión y de que los medios pues sean imparciales, que es como deberían de ser en realidad. ¿Qué opinión, licenciado Eduardo Sadot Morales? ¿Ha habido marchas, ha habido protestas desde el día sábado? Sí, mire Sergio, yo creo que estas manifestaciones de estudiantes, como dijo Florencia, de todas las, o de gran parte de las universidades, de alguna manera reflejan el sentir no solo de los estudiantes, sino también de la sociedad. Me parece que los jóvenes estudiantes de alguna manera son la conciencia más limpia y desde luego una conciencia menos viciada de lo que sucede en una sociedad, y prácticamente esa manifestación sobre la democratización, que podríamos resumir a eso, sobre los medios de comunicación, es una necesidad que se ha venido dando en nuestro país. Yo creo que como jóvenes, bueno, pues es legítimo y es plausible que se hermanen de distintas instituciones, de distintas universidades y desde luego de distintas extracciones ideológicas en torno a una coincidencia que es la democratización y la participación de los medios de comunicación de una manera más objetiva, con todo lo que sea discutible. A mí me parece que en esa etapa me parece que es algo trascendente y además que no debe la sociedad de ignorar. Tan ha sido así que algunos candidatos se han pronunciado a favor de esta manifestación de los estudiantes. Don Pedro Pérez Olvera. Sí, aquí por favor con la señorita Florencia, yo creo que nos podrá dar un dato de que estas marchas pues han sido bastante grandes y que tengo entendido también, y ella lo va a confirmar, que sin haber un líder, sin haber un grupo que encabezara esas marchas, pues se hayan reunido tantos estudiantes y también tengo entendido que pues en el mundo no ha habido marchas como estas, que no va alguien adelante en la marcha, y ellos por mutuo propio hicieron esto. Eso es muy importante para nosotros, y los estudiantes que se juntaron ahí, pues fue bastante estudiantado. En las marchas ella podrá decirnos si es de esa forma o cómo vio la marcha. Florencia, estudiante de la Universidad del Valle de México. Pues así es, el día de ayer asistimos más de 15,000 estudiantes de distintas universidades, y efectivamente el medio por el cual nos hemos organizado son las redes sociales, principalmente a través de Facebook. Esto ha sido organizado exclusivamente por estudiantes. Empezó, pues como todos sabemos, con estudiantes de la Ibero, pero bueno, esto ha trascendido. Definitivamente es un fenómeno cultural, y eso habla de la situación en la que estamos en este momento, ¿no? La situación, pues no solo, o sea, vaya, del país, pero es un cambio en la mentalidad, por lo menos de un sector importante de la sociedad, que pues somos los jóvenes. La democratización de los medios, en este caso, ¿a qué se referirá el licenciado Eduardo Sadot? Bueno, yo creo que hemos visto que algunos medios de comunicación, sobre todo las televisoras, se han manejado con una cierta parcialidad en algunos casos, y no solo en el tema de las elecciones, sino en diversos temas. Y yo creo que los estudiantes, en ese sentido, bueno, pues tienen mucha razón en poner el dedo en la llaga.
ya se ha tocado el tema en otros foros, y yo puedo decir que, por ejemplo, en su momento, el mismo Senado de la República estuvo abonando para poder tratar de democratizar a los medios. Desgraciadamente no se logró mucho en esa lucha que se llevó a cabo en el Senado, pero bueno, pues ya se creó un precedente de ir limitando el poder de las televisoras, por decirle un ejemplo, ¿no? Eliseo Cruz. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención que los jóvenes pues se estén convirtiendo en catalizadores, en despertadores de conciencia, porque ayer mismo apuntaban que en el mismo movimiento del 68 pues participaron estudiantes de la Ibero, cosa que pues la mayoría de la gente diría pues solamente eran del Politécnico de la UNAM. No, también hubo estudiantes de universidades pues privadas que ayer juntos de la mano pues estuvieron caminando Paseo de la Reforma. Y concluyo con un dato importante que se está dando a conocer en estos momentos. El Instituto Federal Electoral dice que el próximo 1 de julio podrán votar 79 millones de ciudadanos. De esos, 17% corresponde a jóvenes de entre 18 y 24 años. Así que imagínate la importancia de este sector estudiantil en las próximas elecciones, Sergio. Sí, también continúa con lo que dijo Eliseo, resaltar eso de que este movimiento salió de las universidades privadas. Yo creo que eso es importante porque en el 68 vino de lo público, ahora viene de lo privado, donde uno pensaría que son más, como les llaman, las universidades fresas, ¿no? De los que tienen dinero. Entonces hay que ver que sus papás tuvieron que luchar para tener el dinero para pagar esas universidades. Ahora, bueno, vamos a poner este tema en la mesa y a nuestros compañeros que están en la línea telefónica. Como dice Chema, viene de una universidad privada, viene de un evento, de una situación que ocurrió en un evento donde acudió el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, donde, bueno, pues se acusó que eran miembros de otro partido político, que eran acarreados. Esto generó la movilización. Si esto no hubiera ocurrido, hubiera habido realmente una movilización. Y dos, este movimiento continuará después del 1 de julio. Florencia. ¿Florencia? Parece que no lo tenemos. Don Pedro Pérez Olvera, mientras recuperamos a Florencia. Sí, bueno, era una pregunta para ella también. ¿Cómo ve usted? ¿Habrá sido esa misma respuesta? Bueno, yo aquí veo en las marchas pues una situación muy importante, porque gracias a los estudiantes ya todo el mundo tiene que abrir sus canales al público y decir lo que está pasando. Lo están pidiendo que el debate sea transmitido a través de los canales que se ven en toda la República. Es una de las exigencias. Esa es una de las exigencias, y ojalá pues lo acepten, pues es una obligación que debería de plantearse ahí por parte del IFE, para que esas televisoras que tengan la señal en toda la República vean el debate y se den cuenta de quién está en el debate, quién es esa persona. Hay gente que no saben luego de ellos y no saben nada, ¿no? Del debate mucho menos. Florencia, de la UVM, comentábamos sobre que si este movimiento continuará después del 1 de julio, y ahora, si este movimiento hubiera sido lo mismo, si no hubiera existido una provocación por parte del PRI, ¿no? Al decir que eran ustedes acarreados, que venían de otro partido, lo cual pues fue desmentido. El mismo candidato Enrique Peña Nieto había dicho que pues era en el calor de aquella provocación, de aquel evento desafortunado en la Universidad del Valle de México. Florencia, te escuchamos. Bueno, la Ibero, perdón. Sí. Bueno, Sergio, definitivamente este movimiento tomó mucha fuerza a raíz de que, bueno, pues se hicieron falsas interpretaciones, o, bueno, nos llamaron acarreados, etcétera. La cuestión es que... Eso los prendió, ¿no? Claro, sí, por supuesto, porque justamente ahí es donde están cuarteando la libertad de expresión. Y en el momento en el que dicen que, no sé, organizamos una marcha y de repente dicen que vemos 10 porros ahí y que esa marcha no tuvo lugar prácticamente, pues eso también es cuartear nuestra libertad de expresión. Entonces, efectivamente, pues eso fue lo que, pues como tú dices, nos encendió, porque sí, por supuesto que molesta, y eso fue lo que hizo que este movimiento creciera. Principalmente porque la razón de este movimiento, la razón principal,
no tiene que ver con apoyar un candidato en específico o un partido en específico, sino justamente con exigir que se nos permita esta libertad de expresión, que es nuestro derecho, ¿no? Es el derecho de cualquier ciudadano. Y el hecho de que nos coarten de esta manera y que, vaya, o sea, que se oculte la verdad, que se disfrace, eso es lo que no queremos permitir. Licenciado Eduardo Salot, estamos en un mundo que ya está más comunicado. Se habla de paridad en la información en los medios de comunicación, pero sabemos que hay acceso a todo, acceso a la radio, acceso al internet. ¿Qué opinión tiene, licenciado Eduardo Salot? Bueno, mira, yo de entrada quiero decirte que en algunos casos se ha venido tergiversando la información, y en algunos casos a mí me llama la atención que hubo quienes han querido manejar el movimiento estudiantil como un reclamo de los estudiantes o un repudio a candidatos, no solo apoyo a alguno, sino repudio a candidatos. Esto yo ya lo he comentado en otros medios y me llama la atención porque a nivel internacional algunos amigos periodistas en otros países por internet me hicieron sentir un poco preocupados por eso. Perdón, licenciado, ¿le puede bajar un poco a su radio, por favor? No, o Florencia, ¿debe ser Florencia entonces? No sé. A ver, no, tampoco. Bueno, continuamos, perdón, licenciado Salot. Bueno, sí, le decía yo, Sergio, que la realidad es que de alguna manera esta actitud que han manejado algunos medios, en el sentido de que sea un candidato o rechazo a algún candidato, es preocupante porque de alguna manera nos pudiera alentar posibilidad de que el que se manifiesten, si fuera el caso, en contra de algún candidato, pues llama la atención porque regularmente las manifestaciones son en contra de gobiernos en el poder, ¿sí? Pero nunca en contra de un candidato, pues que ni siquiera tiene el poder. Entonces tenemos la fuerza para poder hacer valer el sentir cada uno de los mexicanos. Lo que sería delicado es que algún candidato abonara en favor de él y utilizara a los estudiantes como fueron utilizados en algunas épocas y de pronto aprovechar esta ingenua y desde luego una fuerza importante para tratar de desviar el verdadero sentido. Eso sería delicado, pero es un riesgo que se corre y hay riesgos que vale correrlos, ¿no? Y quiero tocar otro tema, si me permites. Sí. El tema de los debates. Tengo entendido que en este momento hay una pugna dentro del Instituto Federal Electoral por la definición del próximo debate entre los candidatos. Yo creo que tenemos que terminar ya con esa actitud pugilística política y establecer un mecanismo donde podamos saber qué es lo que piensan y cuáles son los proyectos de gobierno de cada uno de los candidatos, porque al final de cuentas a nosotros como ciudadanos no nos interesa saber qué nuevo chisme trae una candidata o un candidato sobre otro. Eso a mí me parece que en este momento del debate nacional es importante saber qué piensan sobre seguridad, qué piensan sobre educación, qué se piensa sobre energía, qué se piensa sobre ecología. A mí qué me importa si de pronto hay un chismecito o un chisme que puede traer reflectores o hablan de uno o de otro. Yo creo que eso no lo podemos permitir. Y el IFE tiene la responsabilidad muy importante de hacer un debate organizado. Yo propuse en alguna ocasión algo así como el premio de los 84,000 pesos, donde cada candidato esté en una cabina silenciosa, que escuche solo su pregunta y responda a esa pregunta, y que no escuche las respuestas de los otros. Como profesor te puedo decir que yo no le haría un examen a un alumno estando presentes los demás, para que cuando les pregunte a ellos ya se apoyan en las respuestas de sus otros compañeros. ¿Qué es lo que sucede? O que se empiezan a pelear entre ellos. No se trata de ver un debate pugilístico. Están muy equivocados los consejeros del IFE de tratar de hacer pelear a los candidatos. Eso no nos interesa. Tenemos que ser una sociedad que debe de superar esto. Y yo creo que de alguna manera esto también incide en el tema de la política. O sea, tenemos que tener a candidatos que respondan exclusivamente frente a la ciudadanía con ideas frescas derivadas de su propia reflexión, pero no apoyarse de lo que dicen los de junto o defender o atacar al de junto. Y en la medida que se haga eso, y se puede hacer, que no lo quieren hacer es otra cosa, porque los propios miembros del IFE lo que quieren es ver sangre, es ver golpes, no sé por qué,
me da la impresión de que no hemos podido superar esa etapa. Pero volviendo a este asunto de los estudiantes, lo grave y lo que debemos de tener cuidado, y deben de tener cuidado los estudiantes, es que habiendo candidatos que llevan tanta diferencia en las encuestas, se corre el riesgo de que se trate de tergiversar esto y se vuelva un conflicto el día de la elección. Bueno, pues si nos permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos con este interesante debate y este interesante comentario del licenciado Sadot. Regresamos, Florencia, permítenos un momento en la línea. Estamos de regreso en Enlace Social Noticias, platicamos. Don Pedro Pérez Olvera, pues usted tiene una opinión de este comentario que acaba de hacer el licenciado Eduardo Sadot, catedrático de la UNAM, y pues muy interesante. Pues sí, también lo que dice, pues el poner a cada candidato en una cabina, bueno, pues no está por demás, pero también lo pueden llevar por escrito todo su proyecto de gobierno que tengan, y pues cada quien lo puede presentar, y una vez ya presentado se puede subir a internet y ya saben el proyecto y lo que tenga cada candidato, pero pues lo puede llevar por escrito cada quien, leerlo y pues independientemente de eso pues hacer un debate de los mismos ofrecimientos que lleven por escrito. Eso así también podría ser otra pues solución a problemas futuros, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a despedir a nuestros compañeros que amablemente nos tomaron la llamada. Florencia, estudiante de la Universidad del Valle de México, conclusiones y bueno, el próximo, ¿cuándo es la próxima movilización? Recuérdanos, por favor. Bueno, en este momento no hay una movilización programada como tal, pero todos los días seguimos en contacto por Facebook y todos los días seguimos publicando. Ya tienen una página, ¿verdad? Incluso. Bueno, no, www.yosoy132.mx. Sí. Bueno, yo quería hacer un comentario con rápidamente, respecto, por favor. A lo que comentó el licenciado Sadot. Sí. Solamente quería aclarar que, bueno, el movimiento Yo Soy 132 no está manipulado por ningún candidato ni por ningún partido. No está controlado por nadie. Somos los estudiantes, somos la voz de los estudiantes. Y bueno, o sea, si se han manifestado o nos hemos manifestado en contra o a favor de algún candidato, es porque tenemos nuestras razones, no porque nadie nos acarree, no porque nadie nos pague. Quiero aclarar eso. Florencia, gracias. Licenciado Eduardo Sadot. Muchas gracias. Sí, no, yo no me refiero a que haya alguien que manipule, digo que hay el riesgo de que eso suceda, porque llama la atención de que una manifestación puede darse en contra de un proyecto, en contra de un postulado, en contra de un gobierno, pero difícilmente en ninguna parte del mundo se da el caso, así libremente, de que pueda haber una manifestación por alguien que sea candidato y que todavía no llegue. O sea, cuando llegue, bueno, puede suceder. A lo que yo me refiero es que eso puede ser basta fácil para algunos candidatos que, bueno, cuando hay una diferencia, decía yo, entre que las encuestas dan a diversos candidatos, bueno, pues algunos van a empezar a pronunciarse en el sentido de que no, pues va a haber fraude, va a haber esto, pero pues sí, digo, pues eso quizás sucedía cuando era el mismo candidato del mismo partido en el gobierno, cuando no teníamos un IFE, que también eso es cuestionable y es tema de otra materia, pero no es el caso. Lo que sí es que debemos estar atentos cuál es el derrotero que van siguiendo las manifestaciones y sobre todo que no se vaya a pervertir el verdadero sentido de la manifestación de los estudiantes. Pues ahí está, interesante debate. Licenciado Eduardo Sadot, muchas gracias por tomar la llamada, muy interesante, y pues aquí estaremos, aquí está su espacio listo cuando usted lo necesite, para gracias, cualquier comentario. Igualmente un saludo a su auditorio. Florencia, igualmente los micrófonos de ABC Radio y de STV Noticias están abiertos para el movimiento 132 y lo que quieran expresar. Ya Florencia ya se había despedido, ¿verdad? Ya no está en la línea. Sí, pues bueno, conclusiones. Yo concluyo, fíjate que los micrófonos de STV Noticias, ABC Radio, recogieron los audios donde se gritaba a partidista. El momento más fuerte fue cuando habló Paco Ignacio Taibo, dijo una frase: ¿acaso hay alguien aquí que votaría por Peña Nieto? Créeme que los chavos empezaron a chiflarle, empezaron a gritar a partidista porque señalaban que se trataba incluso de... Incluso lo bajaron, ¿no? Así es, le quitaban pues casi el micrófono porque dicen, no se vale que se vengan a colgar de este movimiento. Y bueno, pues ahí está la voz del estudiante, ella lo confirmó, no debe ser un movimiento que sea manipulado por un partido político, por un personaje, sino que sea el verdadero sentir de los universitarios. Don Pedro Pérez Olvera, conclusión.
Y también, bueno, pues como lo dijo Florencia, pues ellos también se pueden manifestar en favor de alguien, pues en plena libertad de expresión que tienen, pueden asistir a las marchas y en forma pacífica también hacerlo, ¿no? Pero con todo respeto y pues llevar esas marchas y que ojalá continúen como lo han hecho los estudiantes. José María Rivera, ¿cómo se expresan en las redes sociales? Sí, estas expresiones de redes sociales, en las redes sociales te puedes encontrar gente que está a favor del Peña Nieto, gente que está a favor del PG, a favor de Josefina, te encuentras de todo, pero todos se juntan para apoyar a Andrés Manuel o a diferentes candidatos, y este movimiento fue apartidista, donde había gente que a lo mejor apoya a Josefina o a lo mejor apoya a Andrés Manuel. Entonces hay que ver cómo se dan las elecciones, como dice el señor Eduardo Sadot, que no se cuelguen del movimiento a algún candidato. Eso, que no se cuelguen, muy interesante, bien dicho, Chema. Además de que este movimiento pues debería continuar, no debería empezarse a desvanecer, como ha ocurrido en los movimientos. Sabemos que esto también trae trascendencia o arrastre internacional, de lo que ha ocurrido en otras naciones, que no se termine este movimiento, que continúe. Muy bien que los estudiantes continúen, por favor, que continúen en la defensa del voto, en la defensa de la democracia, que es lo más importante. De la libertad de expresión. De la libertad de expresión, que es muy importante también, y que, pues como lo digo, continúen. Aún así, les digo, tienen que votar por alguien y ellos sabrán cuál será la mejor opción. Claro. Bueno, pues vamos a la cápsula de Fabián Rothberg y de ahí nos vamos a la pausa. Valeria Vidal, los Bee Gees. A todo el auditorio y a todo el equipo. Pues fíjate que lamentablemente Robbie Gibb falleció este domingo a los 62 años. Era uno de los miembros fundadores de los Bee Gees. El cantante, con voz de falsete e inconfundibles gafas de cristales tintados, sufría de cáncer de colon e hígado y estaba en coma en un hospital de Londres tras contraer neumonía el mes pasado. Tras su muerte, el mayor de los tres hermanos, Barry, de 65 años, queda como último superviviente de uno de los grupos que ha vendido más discos en la historia, unos 200 millones durante toda su carrera. Así es que cómo olvidar al exitoso grupo británico de canto Fiebre de Sábado en la Noche, que esta canción convirtió a la música disco en un fenómeno mundial de los años 70. Así es que es una gran pérdida, la muerte de Robbie Gibb. Sí, definitivamente. De tu época, Eliseo Cruz, definitivamente. No, yo soy más chavo. Tenemos llamada. Sergio Francisco Torres de la Cuauhtémoc dice: qué bueno que los estudiantes ya se empiecen a razonar y que consideran útiles el crecimiento del país, por eso hacen valer su voz. Lo que dice Francisco Torres de la Cuauhtémoc, gracias por su llamada. Valeria Vidal, gracias. Gracias, buenas noches. Chema Rivera. De la delegación Iztapalapa, los movimientos sociales que se están gestando en este siglo son un parteaguas para cambiar el sistema que nos viene gobernando. Y en información deportiva, Tito Villa, nuevo refuerzo de los Pumas. Traidor. Tito Villa, Manuel Villa, el argentino, nuevo refuerzo de Pumas. Joaquín del Olmo, también el nuevo entrenador. Y suena cada vez más fuerte que Memo Vázquez va a ser el técnico de... ¿Y aprendió a hablar español el nuevo técnico de Chivas? O sea, está aprendiendo, llegó ayer apenas a México diciendo viva México, viva las Chivas. El técnico holandés. También suena Leobardo López y Aldo de Nigris para las Chivas como refuerzos. Y México hoy ganó la Sub-23 en su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos 4-3 a Marruecos con 3 goles de Marco Fabián. ¿Qué opinas, Vale, del fútbol? La verdad es que no me gusta, no te podré dar una gran opinión. Ella está pensando en Expo Boda. En la Expo Boda. Bueno, rápidamente, 2 apuntes del asunto de las marchas. Lo que no estamos de acuerdo es que digan que son encuestas amañadas, cuando todas las encuestas hablan de que hay un puntero, incluso la encuesta de Covarrubias, contratada de López Obrador. Yo nada más quiero recordarles una cosa. López Obrador llegó a ser candidato de las izquierdas mediante una encuesta. Y Josefina continuará en el segundo lugar. A todos aquellos también que piensan que es un gran complot imponer a un candidato, pues también es una falta de responsabilidad decir eso. Ya en este tiempo es muy difícil que alguien quiera imponer a alguien. Don Pedro Pérez, Eliseo Cruz. Yo solamente concluyo que el próximo domingo habrá un debate. Los candidatos a la jefatura de gobierno del Distrito Federal capitalinos pendientes: Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes, Isabel Miranda de Gualas, Rosario Guerra, estarán pues en algo así 90 minutos en el Instituto Politécnico Nacional. Hoy estuvieron aquí. Se llevará a cabo. Y pues pendientes para escuchar las propuestas de estos 4 candidatos y pues decidir bien el voto. Don Pedro, nos vamos, buenas noches. Adelante. Yo no creo que sea difícil imponer un candidato. Ya los hemos tenido y la mayoría son impuestos. Platicamos de eso el próximo jueves, si le parece. Sí.
y vamos a platicar bien. Y fuerte. Vale, gracias, productora, buenas noches. Chema, gracias en las redes sociales. Muy buenas noches, mañana la final de la Copa del Rey, Athletic de Bilbao contra el Barcelona. Termina el fútbol. Consolación, ¿no? Para Guardiola. Sí, consolación. También para el Athletic, que perdió la final de la Europa League, entonces los dos equipos vienen dolidos. Gracias, Chema. Jorge Lizalde en la cámara, buenas noches. Jerry, Gerardo Daniel en el control de la cabina. Está también por allá Yolitzin Cruz, Edgar Lovera, Cristel, buenas noches. Gracias a todos. Nos vamos. Mi nombre es Sergio Gutiérrez. Nos escuchamos el próximo jueves. À la longueur du dialogue que j'ai en avoir avec Es noticias. Enlace social, noticias. Televisión en internet. En www.estvnoticias.com con información de espectáculos, política, deportes, cine, casos, salud y te contacta con instituciones para resolver tu problema. De todo en Es Noticias. Librado, aunque bueno, sabemos que por el Partido Revolución Institucional, quienes dijo que eran provocadores y que eran de otros partidos. Y saludamos con mucho gusto en esta mesa, como siempre, a nuestros compañeros expertos, Eliseo Cruz y don Pedro Pérez. Eliseo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Sergio Gutiérrez, auditorio de STVnoticias.com, ABC Radio, José María Rivera, don Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Pues una noche fresca, más tranquila hoy en materia de vialidad, sobre todo, comparada con el día de ayer, en Paseo La Reforma y avenidas del centro histórico aledañas, pues estaban convulsionadas por esta marcha. Así es, esta marcha de los jóvenes universitarios, Yo Soy 132. Vamos a hablar sobre este tema y muchos otros. Quédese aquí con nosotros presentes. Don Pedro Pérez Olvera, buenas noches. Buenas noches, pues sí, todas esas marchas lo que ha provocado, gracias a los Twitter y toda la tecnología que hay en este momento, pues ha ayudado a que los jóvenes por primera vez tengan esas manifestaciones que han hecho. Yo me refiero a manifestaciones de decir lo que ellos sienten. Entonces, además de que se han presentado ya en Paseo de la Reforma, ya demostraron el poder que tienen como estudiantes. à la longueur du dialogue que j'ai en avoir avec Es noticias. Enlace social, noticias. Televisión en internet. En www.estvnoticias.com con información de espectáculos, política, deportes, cine, casos, salud y te contacta con instituciones para resolver tu problema. De todo en Es Noticias. 8 de la noche con 12 minutos es el tiempo del centro de la República Mexicana. Es un gusto transmitir para ustedes completamente en vivo a través de ABC Radio 760 de amplitud modulada. El día de hoy, pues un programa completo, un programa donde estaremos debatiendo en este espacio informativo lo que han originado las marchas de este movimiento 132. Un movimiento que surge, como usted lo sabe, auditorio, de aquella situación que ocurrió en la Universidad Iberoamericana cuando acudió el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, donde, pues sabemos que no fue bien. Y pues volvemos a los años donde los estudiantes movían ¿sí? el país, y ojalá lo hagan también con un orden y como lo han hecho, manifestándose de esa manera, que eso es lo que viene a ayudar a la democracia. José María Rivera, precisamente en las redes sociales y en la transmisión a través de internet. Buenas noches, Chema. Muy buenas noches a todo el auditorio de STV Noticias, ABC Radio. Sí, unas redes sociales que se está viendo a partir de las elecciones pasadas de Estados Unidos, se vio que eran importantes. También lo que sucedió en Egipto fueron muy importantes para lo que pasó en Egipto, y aquí en México pues también moviendo mucha gente. Pero también recordar que se hace un cálculo de que menos del 7% de la gente que mueve redes sociales es el que va a votar, son de los que pueden influir en las elecciones. Entonces, las redes sociales son importantes, pero en este país todavía como que... Y las redes sociales, sabemos que la mayoría de los que la mueven son los jóvenes, son los que están ahí, y que sin duda van a ser pues un porcentaje aceptable. 14 millones de jóvenes son los que podrían votar el próximo 1 de julio. No, un 2-3% que signifique la diferencia ahí. 15 millones de votos fue en el 2006, ¿verdad? Tengo entendido. 15 millones de votos para... Total. 15 millones para 30 más o menos, ¿no? Sí, total. Para los dos candidatos, entre
Sí, López Obrador y Calderón, sí. Exactamente. Sí, 15 millones uno y 14,700. Y fracción el otro. Sí, el Instituto Federal Electoral hace unos cuantos minutos ha dado a conocer a través de su Consejo General que se ha aprobado ya el padrón y la lista nominal de electores que servirán pues como base en la elección del 1 de julio. Y auditorio de tvnoticias.com, ¿saben ustedes cuántos mexicanos podrán votar el próximo día 1? 84,464,313 ciudadanos y la lista nominal de electores por 79,454,000. Casi 80 millones de mexicanos podrán votar el próximo 1 de julio. Bien, pues acompáñenos, quédese de aquí hasta las 9 de la noche. Vamos a enlazarnos más adelante con una estudiante de la Universidad del Valle de México, quien forma parte de este movimiento Yo Soy 132. También estaremos platicando con un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, con el licenciado Eduardo Sadot, quien también nos dará una opinión, y aquí estaremos debatiendo sobre a ver qué es lo que ocurre con estas movilizaciones. Pero antes, el compromiso que hemos hecho con el auditorio de mostrarle pues los audios de lo más importante que hayan propuesto en la semana los candidatos a la presidencia de la República. Escuchemos esta cápsula. La decisión de los mexicanos. 2012. Las campañas políticas de los candidatos presidenciales. No estoy proponiendo un gobierno de coalición. Lo he propuesto porque con responsabilidad y seriedad retomo las agendas que ustedes han discutido en esta cumbre. De ser electa, asumiré estas propuestas por convicción. ¿Qué pueden esperar de regreso del PRI a la presidencia de la República? Y lo que vengo a fijar aquí es el absoluto respeto a nuestro marco democrático, a saber o